Hola, mi nombre es Sara Hurtado y hoy vengo a hablarles sobre la historia de la psicología. Empezaremos hablando sobre la psicología precientífica y les diré que esta es muy importante conocerla porque nos presenta aquellas bases fundamentales que nos permitan conocer aquellos hechos históricos y culturales que influenciaron y predominaron en la psicología como hoy la conocemos. Nos concientiza y nos incentiva a seguir investigando y a tomar conciencia sobre la importancia de la influencia de otras áreas como la fisiología, la filosofía y la biología en la formación de la psicología científica, conocer aquellos descubrimientos, por así decirlo, aquellas investigaciones, aquellos estudios que se realizaron en estos tiempos nos permite tener una perspectiva mucho más amplia sobre la psicología y la importancia de tener en cuenta a estas otras áreas en el descubrimiento y el estudio del ser humano. Ok, en torno a la influencia de la fisiología en la psicología encontramos a Demócrito, a Gall, a Galeno, a Magandhi, a Pierre Florence, a Broca, a Müller, etc. Y en Hipócrates, podemos descubrir que él es conocido como el padre de la medicina y de la psicología. Galeno, por su parte, nos presenta un estudio grande sobre el comportamiento del cerebro y Gall nos presenta también una investigación muy amplia sobre las facultades psicológicas. Por su parte, Broca descubre el área de Broca, que es una parte del cerebro que tiene gran repercusión, que tiene gran importancia en el proceso del lenguaje. Müller, por su parte, estudia 5 clases de nervios y nos presenta la ley específica del lenguaje personal. Bueno, en la influencia de la filosofía en la psicología, entre los precursores más conocidos encontramos a Demócrito, Platón, Aristóteles y Galeno. Demócrito nos presenta, entre otras cosas, la teoría de la percepción, Platón, por su parte, la teoría de la dualidad alma-cuerpo. Aristóteles busca por mucho tiempo la ubicación de la mente y nos dice que está ubicada en el corazón en un primer momento y esto años más tarde es desmentido. Galeno nos presenta también la teoría de los 4 humores. Entonces, en torno a la influencia de la biología en la psicología, encontramos a Hipócrates de nuevo, a Galilei, a Huxley, a Lamarck, a Darwin y en fin. Bueno, aquí podemos encontrar que uno de los más importantes es Hipócrates, como ya lo dijimos, como el padre de la psicología y de la medicina. Galilei es un precursor del método científico experimental. También Darwin nos regala la teoría de la evolución, y esta teoría de la evolución marca un antes y un después en la historia de la biología y por ende también influye en demasía en la psicología. Ok, en torno a la psicología científica ya fundamentada como ciencia, nos presenta grandes aportes, grandes hechos históricos que llevaron a conocer a la psicología como hoy la conocemos. Entonces, en breve hablaré sobre algunos de los precursores, no todos, de cada lugar que influenciaron con sus aportes a la psicología. Entonces Wundt, por ejemplo, es conocido como el padre de la psicología científica porque él es el creador del primer laboratorio de psicología científica en Rusia. Müller, por su parte, publica el Manual de la Fisiología Humana. Gall es, como ya conocemos, es un precursor de la frenología. Kant también es un precursor del nativismo y este tuvo una gran repercusión también en la filosofía. En Francia encontramos a Charcot, a Magandhi, a Franklin, a Binet, a Descartes, a Pierre Florence, a Broca, etc. Ya hablamos de Broca y entonces vamos a hablar también de Descartes. Descartes nos presenta la teoría del sistema nervioso como análisis de las pasiones. Charcot, como conocemos, es el cofundador de la neurología moderna. Magandhi nos presenta estudios sobre la comprensión de las estructuras y funciones de la médula espinal. Binet también nos presenta un test de rendimiento escolar y Broca, pues ya como conocemos, el área de Broca. En las Islas Británicas encontramos a John Locke, a James Milley, a John Stuart Mill, a Vine, a Darwin, etc. Vamos a hablar especialmente de John Locke, quien publicó ensayos sobre el entendimiento humano y es el precursor del
empirismo británico. James Milley y John Stuart Mill Irvine fueron los precursores del asociacionismo y el empirismo del siglo XIX. Y Darwin, como ya dijimos anteriormente, nos presenta su teoría sobre la evolución. En Rusia podemos encontrar a Leontiev, encontramos a Lurie, a Vygotsky, a Pavlov, a Vladimir, a Dewey, etc. Pavlov es conocido como uno de los grandes precursores también del conductismo. Él nos presenta una investigación amplia sobre el tema del estímulo y la respuesta. Vygotsky, por su parte, nos presenta un modelo de psicología sociohistórico y es fundador de la psicología sociocultural. También es el precursor de la psicología del desarrollo y de la neuropsicología soviética. Y Leontiev y Alexander Lurie son quienes investigan las lecciones cerebrales por gran tiempo en su país y tienen gran repercusión en el resto del mundo. En América encontramos a Watson, a Maslow, a Skinner, a Brunner, a James Mill, a Gustav Jung y a Hall. Bueno, podemos decir que Watson es uno de los grandes precursores del conductismo también y tiene gran repercusión en América y el resto del mundo. En cierto documental escuchaba de National Geographic que Watson con sus teorías cambió mucho la percepción de la educación y también de la crianza de los niños, especialmente en Estados Unidos. Maslow nos presenta, también es el cofundador, Maslow es el cofundador de la psicología humanista. Y él nos presenta, entre otras cosas, la pirámide de Maslow, que es una pirámide de necesidades. Skinner también es un gran precursor del conductismo. Y William James también es muy importante porque nos presenta la psicología funcional. Bueno. Conocer la historia de la psicología científica nos permite obtener, conocer y tomar conciencia en torno a nuestra identidad como psicólogos. Nos deja conocer aquellos errores que no debemos cometer como profesionales y admitir aquellos aciertos que nos abren puertas a nuevos conocimientos. Muy bien. En torno a la importancia de las escuelas o enfoques psicológicos, podemos decir, que el inicio y formación de las escuelas psicológicas presentan al psicólogo en formación una serie de bases, fundamentos y datos que como deber debemos aprender en nuestro proceso de formación. Además de hacerlo, para trabajar en nuestra identidad como psicólogos debemos capacitarnos en aquellos postulados, hechos y precursores que formaron a la psicología como hoy es conocida. Especialmente es fundamental conocer esta parte de la historia de la psicología que nos presentó bases fundamentales a la psicología. Entonces tenemos varios enfoques de la psicología, entre ellos nos encontramos el estructuralismo, el conductismo, el psicoanálisis, la Gestalt, el humanismo y el funcionalismo. El estructuralismo, pues encontramos entre los principales precursores a Tishner y a Wundt. Como ya conocemos, es el precursor de la psicología científica. Él es el creador del primer laboratorio psicológico científico y este hecho despertó el interés de muchas personas a la psicología e impulsó un cambio radical en la percepción de la misma. El conductismo, como dije anteriormente, se destaca por su aporte sobre el aprendizaje y la conducta estímulo-respuesta. El conductismo tuvo gran repercusión en América, especialmente, como dije con anterioridad, en el tema de la crianza y la educación de los niños, especialmente con los descubrimientos de Watson en un primer momento. Sobre el psicoanálisis podemos encontrar a Freud como el mayor de los precursores. Freud rompió el esquema sobre la psicología tradicional de la época y nos invierte una serie de postulados, de teorías que revoluciona la manera de ver la psicología para muchas personas. Este nos habla, entre otras cosas, del inconsciente, de los sueños, de la sexualidad, de la libido, de su relación con las patologías del sujeto y las etapas del infante.
Ok, la Gestalt es conocida especialmente por haber estudiado desde sus inicios los procesos cognitivos, especialmente la percepción. Con seguridad muchos de nosotros hemos escuchado hablar sobre la ley de fondo y de fondo y de forma, perdón, la ley de figura y fondo, y entre otras cosas sobre algunas leyes sobre la percepción. La Gestalt es la encargada de esto. Max Wertheimer, según Córdoba y Bustos en 2015, en su página 5 nos dice: este enfoque aparece a comienzos del siglo XX gracias a este autor, quien aportó con sus observaciones sobre el fenómeno de la percepción. El humanismo, por su parte, es una psicología, es un enfoque que llega en un momento fundamental de la historia, donde nos encontrábamos en una etapa de guerra, de violencia, donde las personas empezaban a descubrir ese problema que había en torno a la salud mental de las personas. También hablamos con este enfoque, por ejemplo, con el tema del trauma de guerra que se venía presenciando desde hacía mucho tiempo. Y entonces el humanismo contribuye al mundo, especialmente con la pirámide de Maslow en un principio, los rasgos cardinales centrales y secundarios de Alport y el planteamiento de Fromm, sobre las necesidades realmente humanas. Es una corriente más positiva y ve al sujeto como un todo. Surge en una época de Guerra Fría en el siglo XX, donde se hace necesaria una psicología más humana que impulse el bienestar del hombre. Ok, el funcionalismo, por su parte, uno de sus mayores aportes es la concepción de que la psiquis era clave para la adaptación del sujeto en su contexto. Sus principales precursores son Dewey, William James y Angeli. Muy bien, entonces, podemos, para finalizar, expresar mi compromiso con la formación y el ejercicio del psicólogo. Ok, como futura psicóloga profesional de la UNAD, yo me comprometo a actuar con total moral, con ética, actuar bajo la norma, como se me exige, promover los derechos de mis pacientes y míos, actuar con total confidencialidad y con mucha capacitación, entender cuando a lo mejor me equivoque, intentar buscar siempre mejorar, contribuir a mi profesión con una personalidad íntegra basada en la práctica, en la disciplina y en la transformación. Me comprometo a sí mismo a ser una persona íntegra, promotora de la innovación, buscar siempre el bien común, manejar con total discreción la información que me sea dada y trabajar con mucha disciplina y respeto y amor por mi profesión por sobre todas las cosas. Bueno, y por último, estas serían las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.